Entonces, repasando lo que hemos dicho, la sífilis primaria, ya hemos dicho, es una lesión ulcerada de consistencia cartilaginosa, de bordes sobrelevados, de fondo limpio, o sea, no tiene secreción purulenta, por eso se le llama chancro duro, no duele, en el lugar de inoculación, por lo tanto la mayoría de las veces es a nivel de órganos genitales, sin embargo también dependiendo de la actividad sexual puede estar en la zona no rectal o puede estar en la cavidad oral, ¿ya? Eso creo que está claro. Ahí están las características, así suene redundante, sobrelevada, consistencia cartilaginosa, no duele, importante, no duele, fondo limpio, no hay exudado. Y también, comúnmente es única. ¿Ya? 2 o 3 lesiones ya nos debe hacer sospechar en otra cosa. Adenopatías regionales, significa que tiene que haber lesiones, ¿no?, dolorosas a nivel de ganglios linfáticos. Adenopatías, ¿no? Adenopatías. Regionales significará pues la zona más o menos que circunda a donde apareció la úlcera. Por eso es que comúnmente son inguinales, ¿ya? Comúnmente son inguinales. Miren esto, bilaterales, bilaterales. Esa es otra diferencia con el chancroide. El chancroide cuando da, a veces es unilateral. Importante. El chancroide duele, la sífilis no duele. El chancroide tiene fondo purulento, la sífilis tiene fondo limpio. El chancroide tiene bordes planos, la sífilis tiene bordes sobrelevados. El chancroide da adenopatías a veces unilaterales, la sífilis se da bilateral, ¿ya? Y las adenopatías del chancroide, que en algún caso podría ser en bilateral, son dolorosas. En la sífilis no duelen. O sea, son casi para no confundirse, porque todo es lo contrario, ¿ya? O es uno o es otro, ¿ya? Sino que a veces ya no tenemos muy en cuenta las características clínicas, nos basamos mucho en los resultados de exámenes. Claro, está muy bien eso, pero también nos tiene que ayudar la parte clínica. Entonces, miren, la duración de la clínica de la sífilis primaria, o sea, ese chancro sifilítico, es de 2 a 6 semanas, en promedio 3 semanas. Por eso es la enfermedad de los 21. 21 días de incubación y a los 21 días que apareció el chancro sifilítico también tiende a desaparecer de forma espontánea. ¿Ya? De forma espontánea. Que no significa que se haya curado. No significa que se haya curado. Entonces voy a poner un caso de la vida real. Cuando tienen un paciente con adenopatías no dolorosas, bilateral, en ambos, a nivel inguinal, digamos, y no existe chancro sifilítico a nivel genital, ¿en qué otra zona deberían de buscar? Bueno, primero hay que, para no incomodar y para lograr la aceptación del paciente o de la paciente, hay que preguntar y explicarle de qué puede aparecer en otras zonas dependiendo de la actividad sexual que haga. Y si es una persona que acepta tener sexo anal, hay que decirle, por ahí puede estar una lesión, ¿ya? Pero si no le van a decir nada y de frente van a revisar, obviamente el paciente o la paciente no, seguramente no lo va a permitir. O incluso les puede decir, sí, tengo una lesión ahí, ¿no? Entonces no siempre es a nivel genital, ¿ya? No siempre es a nivel genital. Rico en aspiroquetas, el chancro sifilítico, bueno, acá en el gráfico se ve mejor, ¿no? Borde sobrelevado, consistencia cartilaginosa, fondo limpio, generalmente única, no duele y tiene abundantes espiroquetas en su interior, ¿ya? El diagnóstico es serológico, ¿no es cierto? No se necesita hacer biopsia. No se necesita hacer biopsia. Acá se ve mucho mejor, miren. Bordes sobrelevados, ¿no? Bordes sobrelevados. Consistencia dura, cartilaginosa. En la zona de inoculación, que en este caso es cavidad oral, a nivel de lengua. Pero después viene la sífilis secundaria, como habíamos visto, ¿ya? Acuérdense, el tratamiento para la sífilis primaria es penicilina benzatínica 1.200.000, no es más, ¿ya? Una sola dosis, suficiente. Y hay que hacer el control con el BRL. Por eso que hay que pedir de tipo cuantitativo, siempre, ¿ya? Cuantitativo. Esto les sugiero porque hay otros exámenes que han salido al mercado, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta, anticuerpos específicos, les dicen, no sé qué más. Por la novedad a veces pedimos, pero ¿cómo hacemos el control luego? ¿Ya? Lo estandarizado es el BRL. Bueno, el RPR también se interpreta prácticamente igual, pero no el
cualitativo. ¿Ya? Es como que quisieran evaluar semanas de edad gestacional y pidan un test de embarazo cualitativo. ¿De qué les va a servir? Solo les dice que es positivo o negativo. Ustedes tienen que cuantificar siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, había una fase asintomática, o sea, desaparecieron los síntomas por sí solos en la sífilis primaria y luego aparece otra vez la sífilis, pero ya de otra forma, con manifestaciones en piel. La lesión elemental es el condiloma plano. Afecta toda la piel prácticamente, incluyendo palmas y plantas, causa prurito, no son dolorosas, ¿ya? A veces viene con algo de fiebre, con algo de malestar, no siempre. Es una fase de generalización de la infección, como dice aquí, y también dura lo mismo, de 2 a 6 semanas, y también en promedio 3 semanas. Por eso es la enfermedad de los 21, ¿ya? También más o menos 3 semanas. Fiebre, adenopatía, signos de afectación de diversos órganos, o sea, puede haber varias cosas porque es una fase de la generalización de la enfermedad. O sea, se disemina, ¿ya? Es la fase más contagiosa de la enfermedad, podrían preguntarles también. Manipulando esas lesiones, si no somos cuidadosos, podríamos tener problemas. Ya tienen un pretexto para decir fue cuando evaluaba a un paciente. Hasta para eso sirve esto. Ahí está. Lesiones algo raras, ¿ya? O lesiones mucho más claras. Estas son las más comunes, ¿no? Miren. Palmas y plantas afecta. Se disemina. ¿Esto qué es? ¿Qué creen, doctores? ¿Qué es? No craneen tanto. Esto es para despertarlos nomás un poco. Es una lesión, pues, que se habrá golpeado. No tiene nada que ver con la sífilis, solamente para... Ya estaban pensando en sífilis primaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo va a ver en un dedo la sífilis primaria? Ahí están las lesiones, miren. Palmas y plantas. Pocas situaciones clínicas afectan palmas y plantas, ¿eh? Sífilis, riquecias, sarampión, ¿ya? Tifus también puede ser, que es una forma de riqueza al final, ¿ya? Pero de ahí no sale, más o menos va por ahí. Bueno, enfermedad, pie, mano, boca también, pero son lesiones, no sé, que hay que ser muy observador para poder distinguir, ¿ya? Entonces es importante recordar eso. A ver, vamos a ver, en relación a la sífilis primaria todavía dice, todo lo siguiente es cierto, dice, excepto la sangre del enfermo es infecciosa. ¿Qué opinan? ¿O no? O sea, yo puedo agarrar sangre de una persona que tiene su chancro sifilítico e inyectarme, no va a pasar nada. Claro que es infecciosa, obvio. Para que tengan una regla más o menos que les ayude, cuando existe evidencia de afectación, la sangre es infecciosa. ¿Ya? En la sífilis latente, donde no hay absolutamente nada, es posible que no haya tanto riesgo de transmisión mediante sangre y fluidos, pero donde está la lesión, obviamente sí, ¿ya? La sangre del enfermo sí es infecciosa. El otro dice, el periodo de incubación promedio es de 21 días. Si les ponen así, ya saben que como es la enfermedad de los 21, obviamente eso es real, ¿no? El chancro aparece en el punto de inoculación, sí, no solamente en genitales, puede estar también en otras zonas como cavidad oral o zona anorrectal también. O sea, las tres son reales. Cuando yo ya encuentro esto, busco si hay alguna que diga todas las anteriores, ¿no es cierto? Bueno, no dice, quedan 2. El chancro suele durar 4 a 6 semanas, rango de 2 a 12 semanas. Puede marearnos un poco esto. Puede marearnos. Porque según los autores quizá pueden darles otros rangos, pero no lo dejen ahí, pasan a la siguiente. Descartado todo, excepto la de que podía ser, le doy chance, voy a la siguiente. Dice, la histopatología es la prueba de oro para el diagnóstico. O sea, en la sífilis primaria, ustedes diagnostican con histopatología. ¿No, no es cierto? ¿O sí? No, eso es contundente, no, claro. Porque ¿con qué diagnostican? Piden BRL, piden FDA. O en todo caso clínica. Histopatología sería si tuvieran que hacer biopsia a los chancros sifilíticos para diagnosticar. Eso no se hace. Claro, se podría hacer quizá, pero no es la prueba de oro. Recomendación, a pesar que ya se les ha dicho varias veces, siempre terminen de leer la pregunta cuando la cosa no está clara. La respuesta salta a la vista. Esta. En relación a la sífilis, señale lo correcto. A ver, vamos a ver.
La LUES secundaria cursa excepcionalmente con manifestaciones cutáneas. ¿Es verdadero o falso? ¿No es cierto? Porque es a lo contrario, ¿no es cierto? O sea, más bien las manifestaciones en piel es lo más común. Entonces, esto no es verdad. Estamos buscando lo correcto. Siguiente. El control del tratamiento se puede realizar valorando títulos de FTA. O sea, lo trato y el seguimiento, el control del tratamiento lo hago con FTA. No. ¿Con qué cosa hago? Con BRL. Por eso necesitaba saber la cuantificación inicial. Durante los periodos de latencia. Hay sífilis latente, ¿no es cierto? De la enfermedad, dice. Se negativiza el BRL. ¿Qué opinan? Les voy a poner un caso de la vida real. No han venido varias veces a consultorio personas que le dicen, me ha salido este resultado positivo, pero yo no tengo absolutamente nada. Porque si en los periodos de latencia se negativizaría el BRL, ¿con qué cosa harían el diagnóstico? Nunca, no sabrían prácticamente, ¿no? Entonces no se negativiza. Más bien es lo único que está positivo. El paciente no tiene síntomas, no tiene absolutamente nada, pero el BRL puede salir positivo. Falso. Entonces los tres falsos. Nos quedan dos. Dice, la peculiar estructura del treponema hace que no sea sensible a los antibióticos betalactámicos. Falso, ¿no es cierto? Porque la piedra angular del tratamiento es penicilina, que es la máxima expresión de lo que son betalactámicos. Ya pues por descarte, ¿qué les queda? El último. Y dice, el chancro sifilítico es indurado, no doloroso y muy rico en bacterias. La más fácil estaba al final. Muy bien. Neurosífilis. Porque también preguntan, ¿no? Claro que lo único que preguntan es cómo se hace el diagnóstico de neurosífilis y la respuesta es BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Pero por ahí pueden preguntar algo diferente. Como alguna vez han preguntado, no en nuestros exámenes, pero han preguntado, entonces quién sabe, de repente se les puede ocurrir. Y así como en el caso anterior, no hay nada difícil acá, pero vamos a hablar de una cosa concreta. A ver, para que se entienda bien, olvídense que es sífilis. Piensen en VIH. Tengo ELISA y tengo Western blot. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es más sensible? El ELISA. ¿Y cuál es más específico? El Western blot. Yo podría arrancar con un Western blot el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, claro, me sirve para confirmar, pero básicamente, ¿por qué no? Tiene que ver con la sensibilidad y especificidad. Porque se le puede pasar al Western blot. Porque no es tan sensible. Si me sale positivo, claro, sí es. ¿Ya? Pero se me puede pasar. Entonces, tengo que usar el más sensible, ¿se entiende? ¿Ya? Tengo que usar el más sensible. A lo revés no puede ser. O sea, no puedo partir del específico y pasar al sensible. Ya. Entonces, acordándonos de esos conceptos, vamos a regresar a sífilis. Para que se entienda, porque no hay otra forma. Cuando yo uso sangre para hacer el diagnóstico, o sea, me explico mejor. Cuando yo uso, claro, una muestra de sangre para ver si una persona tiene o no sífilis, ¿qué habíamos usado? BRL y el FTA, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ambos. Cuando yo uso sangre, ¿empiezo con qué? Con BRL y lo confirmo con FTA. Si yo extrapolo a la idea que tengo del VIH, ¿por qué será? Porque el BRL es más sensible y el FTA es más específico. ¿Ya? Voy a tener dos casos para que quede claro. Si la persona tiene sífilis, es factible que su BRL salga positivo y el FTA salga positivo también. Si la persona no tiene sífilis, ¿ya? El BRL podría no salir. O sea, podría salir como no salir. No tiene sífilis la persona, pero el BRL podría salir positivo. Saben que hay muchas causas para BRL. Sí podría salir positivo. Pero el FTA, ¿cómo va a salir? Negativo. ¿Ya? Negativo. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, esa sensibilidad y especificidad se invierte. O sea, en líquido cefalorraquídeo, el FTA es más sensible y el BRL es más específico. Cuidado, ¿ah? Vuelvo a repetir. En líquido cefalorraquídeo,
el BDRL es más específico y el FTA es más sensible. Por lo tanto, si yo tengo un BRL positivo en líquido cefalorraquídeo, ¿lo podría confirmar con FTA, que es menos específico? Voy a irme a la parte del VIH. Si yo tengo un Western blot positivo en una persona, ¿lo podría confirmar con ELISA? No, no es cierto. Ya no tiene sentido, porque si tiene Western blot positivo, ya es. Y como el BDRL es más específico que el FTA en líquido cefalorraquídeo, un BRL positivo en líquido cefalorraquídeo no requiere confirmación. Al menos no se puede confirmar con FTA, porque el FTA es menos específico. ¿Se entiende? Por eso es que cuando piden BRL en líquido cefalorraquídeo y sale positivo, dicen esto es neurosífilis, punto, y ahí queda. Entonces, ¿servirá de algo el BRL en el líquido cefalorraquídeo? No es que no sirva. Para el diagnóstico no sirve, pero sí sirve para otra cosa. Sí sirve para otra cosa. Y para que se entienda, voy a volver a hablar del VIH, porque ahí es donde mejor manejamos los conceptos de sensibilidad y especificidad. Bueno, para no ofender a nadie, digamos que sea yo, me hice un Western blot para VIH. Salió negativo. ¿Ya? Salió negativo. ¿Eh? Pero no estoy tan seguro de ese resultado. O sea, digo, bueno, salió negativo, pero no sé, tengo mis dudas. Mejor me haré algo más sensible, ¿no creen? Mejor me haré el ELISA. Eso sí podría tener lógica. Porque debía haber partido de ese lado. ¿Ya? En el caso del FTA en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Es más sensible el FTA. ¿Para qué cosa puede servir? ¿Para diagnosticar? No. Para hacer screening tampoco. El mejor ejemplo que tienen es del dímero D. ¿Han leído alguna vez el dímero D? ¿Para qué sirve? ¿Es específico o es sensible el dímero D? Es altamente sensible. Por eso es que cuando sale negativo, se excluye. Para eso sirve el FTA en el líquido cefalorraquídeo. No para diagnosticar, sirve para excluir. ¿Ya? O sea, vale por su valor predictivo negativo. ¿Ya? Porque es muy sensible. Pero no es específico, por lo tanto no sirve para confirmar nada en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? Ya. Por eso es que cuando una persona sospecha de VIH y se hace ELISA y sale negativo, es absurdo que diga, voy a hacerme un FTA, me he hecho un Western blot. ¿Para qué se va a hacer un Western blot? Más negativo todavía va a salir porque es menos sensible. ¿Ya? Igualito es. Si sale el BRL positivo en el líquido cefalorraquídeo, por ser más específico que el FTA, decimos es sífilis. ¿Ya? Es sífilis, no hay nada que discutir. Es sífilis. Ahora aquí viene un gran problema. Que cuando nosotros contaminamos la muestra de líquido cefalorraquídeo, así sea con una ultramicrogota, si es que existe ese término, de sangre, puede darnos un BRL positivo sin ser sífilis. Entonces, cuando está en nuestra conciencia que ha podido ser un acto de punción lumbar algo traumático y podemos haber contaminado con sangre, ¿qué pediríamos aparte del BRL? Ahí pediríamos el FTA. Si el FTA me sale negativo, es como el dímero D. Si sale negativo, lo excluyo. Si sale positivo, no lo tomo en cuenta. Como el dímero D no se toma en cuenta cuando sale positivo, solo cuando sale negativo, por su valor predictivo negativo. ¿Ya? Y en todas las pruebas, cuando ustedes utilicen para diagnóstico, tienen que conocer su sensibilidad y su especificidad. Recomendación. ¿Ya? Recomendación. El mejor ejemplo es cuando sospechan de meningitis tuberculosa y le piden reacción en cadena en polimerasa para TB. A cada rato nos pasa eso en las interconsultas. La reacción en cadena en polimerasa para tuberculosis, o sea, el PCR para tuberculosis, claro, es una técnica de biología molecular, ¿ya? Es altamente específica, o sea, prácticamente si sale positivo no hay duda, es
Es como la prueba del ADN, ¿ya? Pero no tiene mucha sensibilidad, tiene 30-40% de sensibilidad. Por lo tanto, si sale negativo no me excluye nada. Para excluir tiene que ser altamente sensible. Solo te puede excluir una prueba de mucha sensibilidad. Ese error se comete. No es TB, ¿por qué? Porque su PCR salió negativo. Está bien, pues, su PCR salió negativo, ¿ya? Pero esa prueba es específica, no es sensible. ¿Cómo vas a excluir una enfermedad con una prueba específica? Se excluye con una prueba sensible, ¿ya? Entonces, el FTA es sensible, sirve para excluir en líquido cefalorraquídeo, no sirve para confirmar. ¿Por qué? Porque el BRL es más específico. Algo específico no lo puedes confirmar con algo sensible, a lo revés sí. Ya por eso, por todo eso, es que la neurosífilis se diagnostica con BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. A eso se reduce. Pero hay que saber el por qué, porque si no, este término cualquiera lo puede aprender. O sea, hay que saber el por qué, y el por qué es lo que hemos comentado. Muy bien. ¿Se necesita cuantificar? No. ¿Ya? No se necesita cuantificar. Ahí sí, BRL solamente positivo. A ver, preguntas, y así viene. Todos los años veo que preguntan por el diagnóstico de la neurosífilis y les preguntan de la forma más sencilla, como esta de acá. Dice, de las siguientes pruebas serológicas, ¿cuál hay que realizar para el diagnóstico de la neurosífilis? Examen de campo oscuro de líquido cefalorraquídeo. Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero no es la forma de diagnosticar. FT absorción en líquido cefalorraquídeo, BRL en líquido cefalorraquídeo, test de inmovilización de treponema pálido en líquido cefalorraquídeo e inmunofluorescencia directa. ¿Cuál van a elegir? BRL. ¿Ya? Y así se hace el diagnóstico. Cuando sale BRL positivo en líquido cefalorraquídeo es neurosífilis, ya no hay nada que discutir. Lo voy a confirmar con FTA, no puedes confirmar porque el FTA ¿ya? Es menos específico que el BRL. Entonces, ¿cómo vas a confirmar con algo menos específico? No se puede. Lo mismo que les decía el VIH. Si yo ya tengo un Western blot positivo, ya no tengo que confirmar nada, ya tengo. No podría confirmar con un ELISA. Entonces, la punción lumbar es importante, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de la neurosífilis? La clínica de neurosífilis al inicio no es muy florida, o sea, no es un cuadro aparatoso como un toxoplasma, como un criptococo. No es un cuadro aparatoso. ¿Ya? Es un cambio en el comportamiento de la persona. Normalmente lo que vienen a decirles es, no sé qué ha pasado con mi familiar, últimamente no habla mucho, para callado, solo responde cuando se le habla. Tampoco se le ve triste, sino parece que estuviera pensativo, ¿no? Ya no es como antes, no es tan participativo, lo veo un poco descuidado, o sea, hay un cambio en la conducta. Cuidado, puede ser neurosífilis, así se manifiesta al inicio. Ya con el tiempo, cuando malogra cordones posteriores de médula, por ejemplo, ahí sí recién van a ver la marcha tabética, o sea, esa marcha con los talones, pero eso ya es raro, ¿no? Eso ya es para después, ¿no? La famosa tabes dorsal, ¿no? Eso ya es después, eso casi no se ve. Y por definición, la sífilis es una enfermedad crónica, o sea, no puede una persona de 20 años tener neurosífilis. Es una enfermedad crónica, o sea, yo adquiero la sífilis para que haga la sífilis primaria, la sífilis secundaria y pase a la fase latente. Esa sífilis latente, todavía precoz y tardía, puede durar muchos años. Generalmente las personas ancianas que no se han tratado en su momento podrían hacer neurosífilis en los inmunocompetentes. Pero los inmunosuprimidos, ¿ya? Los inmunosuprimidos lo hacen prontamente. Los inmunosuprimidos, como en el caso del VIH específicamente, vamos a hablar específicamente del VIH, una persona está haciendo sífilis secundaria y a la vez neurosífilis, por ejemplo. O está haciendo sífilis latente y a la vez neurosífilis. Son personas de 19 años, de 20 años, de 25, dependiendo. ¿Ya? O sea, la asociación VIH y sífilis hace de que la sífilis evolucione muy rápido. En las personas con VIH sí es posible encontrar neurosífilis en gente joven. Y ahí entonces hay una norma que hay que acordarse. ¿Cuándo hacer punción lumbar a las personas con sífilis? ¿Cuándo hacer punción lumbar a las personas con sífilis? Y VIH, obviamente.
¿Ya? En el caso de los no VIH no hay ningún problema, porque si es una persona anciana y tiene manifestaciones clínicas y tiene un BRL, digamos, positivo a nivel sérico, y es anciano, yo podría pensar, sí, de repente también tiene neurosífilis, ¿no? Porque tiene manifestaciones neurológicas, es anciano, le puedo hacer una punción lumbar. Pero en el caso de una persona joven con VIH y BRL positivo en sangre, en todos no les voy a hacer punción lumbar para ver si tiene neurosífilis. Hay un criterio y uno de ellos es de que haya manifestaciones clínicas neurológicas claras, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no es así, ¿ya? Y el criterio laboratorial es que el BRL en la sangre tenga 32 o más diluciones. Ese es el punto de corte, ¿ya? Así no tenga síntomas. 32 diluciones o más, se tiene que hacer punción lumbar. Y visto de otra manera, si una persona, digamos de 30 años, tiene BRL positivo en 64 diluciones, pero no es VIH, ¿le harían punción lumbar? No, porque no es de esperar que un inmunocompetente la sífilis evolucione tan pronto. ¿Ya? Neurosífilis en personas no VIH, en ancianos. En las personas con VIH sí se puede sospechar a cualquier edad, pero con el BRL en sangre mayor a 32 diluciones, aunque no tenga síntomas. Bien. Dice, ¿cuál de las siguientes pruebas serológicas se utiliza con más frecuencia para seguir la respuesta al tratamiento de la sífilis? Facilísima la pregunta. ¿Cuál es? Claro, no les han puesto aquí el BRL, pero el RPR es una situación similar, ¿no es cierto? Pero el tipo cuantitativo. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada para evaluar la respuesta terapéutica en un paciente tratado con sífilis precoz? Es casi lo mismo. ¿Cuál sería? Evaluación sería de título de BRL o RPR, ¿no es cierto? Está bien, porque hay otras cosas como, miren, examen de líquido cefalorraquídeo, eso no tiene nada que ver. A ver, paciente acude a consulta por presentar desde hace una semana erupción maculopapular que afecta fundamentalmente tronco, muslos y palmas. De forma simétrica significa bilateral, ¿no es cierto? Está afectando palmas. Las lesiones son rojas claras, está febril, pero asténico, con dolor de garganta y cefalea leve. Bueno, hasta ahí no nos dice nada. Tras realizarse, entre otras pruebas, RPR y FTA, ambas son positivas en suero, diagnosticándose de sífilis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea, es sífilis, ¿estamos de acuerdo? Pero con esas manifestaciones clínicas. Lesiones en piel que afectan palmas y plantas. Dice que es una sífilis primaria. ¿Qué opinan? No. El tratamiento de elección es penicilina benzatínica. Ahora vamos a ver. El otro dice, en todos los casos de sífilis debe realizarse punción lumbar. Todo lo que sea todos o todo lo que sea absoluto es falso. Y obviamente el enunciado nada más ya nos dice que esa alternativa no lo es. Si el paciente es VIH positivo, la actitud no cambia. Sí cambia, ¿no? Porque han visto que una cosa es la evolución en los pacientes con VIH y una cosa es la evolución en los inmunocompetentes. El tratamiento siempre, hasta ahí nada más ya ni le hago caso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá lo que nos quedaba era que el tratamiento de elección es penicilina G benzatínica y que sirve para agregar. Si nosotros tratamos con penicilina benzatínica la sífilis primaria también y utilizamos 1.200.000, cuidado, lean bien las normas, ¿ya? Acá hay una, no vamos a decir un divorcio de ideas, pero sí hay autores que opinan a favor y en contra, ¿ya? Algunos prefieren usar como si fuera sífilis latente ya, o sea, 2.400.000, 3 dosis para la sífilis secundaria. Y hay quienes todavía están de acuerdo en que se debería de usar 1.200.000. Está quedando de lado eso. Por ahí pueden encontrar de repente y entrar en confusión. Hoy en día lo que se opta es usar las 3 dosis, o sea, 2.400.000 dosis semanal durante 3 semanas, ¿ya? Para la sífilis secundaria. Pero aquí no nos dice ni siquiera de la dosis, nos dice el tratamiento de la acción es penicilina G benzatínica y sigue siendo benzatínica. Benzatínica es para todas las fases excepto para la neurosífilis. Solo en la neurosífilis es penicilina G sódica. En todas las demás es benzatínica. Esta. Paciente de 76 años, anciano. Presenta deterioro cognoscitivo de 9 meses de evolución. ¿Ya? Su familia no refiere antecedentes de interés. La exploración general es normal.
En el estudio de causas reversibles de demencia se encuentra una serología de sífilis positiva, 128 diluciones, dice. ¿Qué significa cuando hay 128 diluciones? ¿Requiere FTA? Ni siquiera requiere FTA, pero le han hecho FTA y es positivo, obviamente. Si hubiera sido negativo, no le creo, ¿no? Basta que tenga más de 16, es sífilis. Entonces, es un señor de 76 años que tiene sífilis y que está cursando con deterioro cognitivo. Tiene manifestaciones neurológicas, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes actuaciones estaría indicada a continuación? ¿En qué sospecharían para empezar? Bueno, es sífilis, el enunciado no los dice, pero podría ser neurosífilis, ¿ya? Entonces, en base a eso hay que ver. Dice, iniciar tratamiento con penicilina benzatínica 2.400.000 en una sola dosis. En ningún esquema está contemplado esa forma de tratar. Administrar 2.400.000, ¿ya? 3 semanas seguidas con el mismo medicamento. Eso sería si fuese una sífilis latente, si fuera una sífilis secundaria, pero nosotros estamos sospechando de una neurosífilis. Ahora, tampoco se trata de que de frente le voy a dar tratamiento para la neurosífilis. ¿Qué debo de hacer? Realizar una punción lumbar y tratar según los resultados. Si el líquido cefalorraquídeo saliese BRL negativo, ¿qué podríamos hacer? Yo particularmente no me conformaría con eso. BRL negativo, pero tiene clínica. Ahí le puedo pedir un FTA. Si me sale negativo, contundente, no es. O sea, sirve para negar el diagnóstico, no para comprobar. Y si le pido el FTA y sale positivo, no lo tomo en cuenta. Es como el dímero D cuando sale positivo. ¿Se entiende mejor? ¿Para qué cosa podemos usar el FTA en el líquido cefalorraquídeo? Ya, pero en realidad es esa la alternativa, ¿no es cierto? Tengo que hacer una punción lumbar y dependiendo de los resultados tratar. Si el BRL es positivo, asumo que ese deterioro cognitivo es por sífilis y le doy tratamiento para sífilis. ¿Cómo se da el tratamiento para sífilis? 4 millones cada 4 horas de penicilina G, 14 días, ¿ya? Bueno, acá dice dar penicilina G, pero sin haber hecho ni punción lumbar ni nada. Y el otro dice no tratar y repetir la serología en 6 meses. Más absurdo que las demás todavía. Es la alternativa C, creo que estamos de acuerdo. Esta, paciente infectado con el virus del VIH con cuadro clínico compatible con sífilis secundaria. O sea, afectación en piel tendrá, ¿no es cierto? Si es una sífilis secundaria. Sin clínica neurológica, o sea, neurológicamente no tiene nada. Cuenta con BRL sérico 64 diluciones. Ojo, es VIH y tiene 64 diluciones. ¿Qué significa eso? Que si tiene más de 32, hay que hacerle punción lumbar, tenga o no tenga síntomas. Dice, se realiza punción lumbar con los siguientes resultados en líquido cefalorraquídeo. BDRL no reactivo y FTA absorción positivo. A ver, con eso definan. Podemos analizarlo así. ¿Tiene sífilis o no tiene? Sí tiene porque tiene 64 diluciones. ¿Ya? Es más, a nivel de sangre no necesita FTA. Tiene sífilis y tiene VIH. ¿Tiene indicaciones para punción lumbar? Sí, porque tiene más de 32 diluciones. Le han hecho la punción lumbar. El BR le sale no reactivo. ¿Tiene sífilis o no? ¿Sí? ¿Neurosífilis? Neurosífilis no tiene. ¿Y ese FTA absorción positivo? No me sirve porque está en líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Muy bien. Podemos afirmar lo siguiente, dice, a ver, el diagnóstico del paciente es neurosífilis, no se puede aseverar el diagnóstico de sífilis por no contar con FTA absorción sérico, no necesitaba porque tenía 64 diluciones, ¿no es cierto? Desde 16 para arriba no requiere. El paciente no tiene indicaciones de punción lumbar, sí tiene, porque tiene VIH y tiene más de 32 diluciones. No pueden coexistir, dice, sífilis secundaria con terciaria, neurosífilis. En los inmunocompetentes no. En los pacientes con VIH sí puede ser. ¿Ya? Y el otro dice, el FTA absorción en el líquido cefalorraquídeo tiene valor solo por su valor predictivo negativo. Y claro que sí. Dense cuenta que esas cosas que estamos comentando, que aparentemente pareciera demasiado exquisito en algunas cosas, pero sí preguntan en los exámenes. ¿Ya? Sí preguntan. A ver esta. En relación al tratamiento de la sífilis, ¿cuál de las siguientes es la respuesta correcta? Dice, no hay ningún tratamiento efectivo. Falso. La penicilina es el tratamiento de elección en cualquier estadio. ¿Sí o no? Sí, no interesa el estadio. Lo que va a variar es si es benzatínica o es gesódica. Pero es en todos los estadios. Entonces, basta que veamos eso y hasta ahí la alternativa.
Porque la siguiente dice, la penicilina es el tratamiento de elección solo en la neurosífilis, falso. La penicilina es el tratamiento de elección solo en la sífilis no complicada, falso. Y el otro dice, el tratamiento de elección son las tetraciclinas. Por si acaso, esta última alternativa tómenla en cuenta. La doxiciclina, que es una tetraciclina, es una alternativa al tratamiento. Excepto para la neurosífilis. Nadie va a tratar neurosífilis con doxiciclina. Pero sífilis latente sí se puede tratar. Sífilis secundaria también se puede tratar. 3 semanas, ¿ya? De doxiciclina, dosis habituales, 100 cada 12. Y para la sífilis primaria, una alternativa a la penicilina, ¿cuál sería? Acitromicina, 2 gramos, una sola dosis. 2 gramos implica 4 tabletas de acitromicina. Pero por si acaso, sus resultados no son igual que la penicilina. Penicilina es el de elección, pero es una alternativa, ¿ya? Es una alternativa. El chancro sifilítico, una vez más, creo que está claro, siempre los bordes sobrelevados, indurados, ¿no? Úlcera única. Esta reacción es importante que la recuerden, ¿ya? Esto se explica no de otra forma que lo que sucede es que la persona que tiene sífilis, sobre todo neurosífilis o sífilis secundaria, o sea, tiene que haber un estadio generalizado. No, esto no sucede en la sífilis primaria. Lo que pasa es que cuando reciben la terapia con penicilina, gran cantidad de espiroquetas empiezan a destruirse, obvio, por obra y gracia de la penicilina. Por eso dice aquí, debido a la liberación de endotoxinas por la lisis masiva de espiroquetas, que a la vez son muy sensibles a la penicilina. Entonces, estas endotoxinas que se liberan a partir de las espiroquetas pueden actuar como estimulantes de una respuesta inflamatoria severa. Entonces, la persona que empieza a recibir el tratamiento para la sífilis, sobre todo neurosífilis y sífilis secundaria, en hospitalización, obvio, empieza a tener fiebre, le puede dar escalofríos, malestar, ¿no? Asemejando a una reacción adversa severa a la medicación, y en realidad no es eso, sino que es el hecho que se está destruyendo un montón de espiroquetas. A eso se le llama reacción de Harry-Hersheimer, ¿ya? Que se puede dar también en la leptospirosis. ¿Por qué? Porque la leptospirosis también es una espiroqueta, ¿ya? También se puede dar ahí. Autolimitada, como bien dice aquí, o sea, no es raro esperar que le pase algo al paciente, pero sí hay que tratar los síntomas, ¿no? Por eso hay un tratamiento sintomático, se puede usar corticoides, se puede usar antiinflamatorios. Pero se va a autolimitar y hay que continuar con el tratamiento, no se suspende. Muy bien.